he tratado de mantenerlo como el más feliz de todos los días. Es el día realmente en que celebramos el culto para escuchar la palabra de Dios, para tener la bendición. Una de las cosas que compartía con algunos compañeros míos de trabajo esta semana, que me hacían la recurrente pregunta, que si para ser cristiano hay que ir a la iglesia. Yo les dije, para ser salvo no hay que ir a la iglesia, porque el hombre en la cruz se salvó por gracia, a través de la fe. Pero un creyente sí va a la iglesia. Un cristiano verdadero se reúne, está con otros creyentes, se edifica. Y antes que me hagas la pregunta de siempre, te lo voy a decir. Sí, en la iglesia hay hipócritas, hay gente que no son cristianas, hay gente mala y hay gente sinvergüenza. Pero en la iglesia también están los verdaderos creyentes. Entonces, una cosa no implica la otra. Así que la respuesta es sí. Un creyente en Jesucristo, si va a la iglesia, se reúne con la iglesia y está en la iglesia. La tarea tuya es buscar una iglesia que se predique la palabra de Dios. Esa te la dejo de tarea entonces. No puedo hablar más porque, recuerden, estamos trabajando. Bien, mis queridos hermanos, les invito a buscar en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 15, el pasaje que vamos a estar hoy tratando. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 15, y aquí en este pasaje el apóstol Pablo relata su experiencia, como lo hizo en Gálatas también, como lo hace en algunas de sus epístolas. Él narra su experiencia antes y después de recibir a Cristo por la fe. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 15, que doy lectura. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y aquí viene a decir lo que él era, antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dicho sea de paso, de ser ignorante a la ley no te hace que no seas culpable. O sea, la ignorancia también es culpabilidad, y eso se cumple hasta en las leyes del tránsito. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Querido hermano, este es el testimonio personal de Pablo, su experiencia con Cristo. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice que él fue recibido también a misericordia, que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, que fue a Arabia y que recibió del Señor el mensaje del Evangelio. Una de las cosas que Pablo siempre recalca en sus epístolas es que la enseñanza él no la recibió de otra persona. Marcos, por ejemplo, dice que había recibido la enseñanza de otra persona. También Lucas dice lo que se nos ha enseñado, etcétera. Pero Pablo recalca fielmente que sus enseñanzas del Evangelio fueron transmitidas, reveladas directamente por el Señor. El Señor le reveló a Pablo el Evangelio y todas las cosas que tenían que ver y todo lo que él escribió a las iglesias. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando él menciona y está hablando sobre la cena del Señor, él dice, porque lo que yo recibí del Señor, esto os he enseñado. Es decir, que Pablo recibió directamente, de primera mano, por revelación del Señor, las palabras que él transmite a la iglesia. Mi querido hermano, hay enseñanzas importantes en este pasaje, especialmente voy a releer el versículo 15, fíjense. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y quiero al menos compartir 4 enseñanzas de ese versículo 15. 4 enseñanzas de Pablo con respecto a su vida como no creyente,
como cristiano y su experiencia como apóstol. Lo primero es, mi querido hermano, que esta palabra de la cual Pablo habla, que es la palabra fiel, es el evangelio de Jesucristo y refleja el amor de Dios. O sea, resumiéndolo, esta palabra que es el evangelio, nosotros sabemos que el evangelio significa la buena noticia de Cristo, refleja el amor de Dios. Por eso Pablo dice palabra fiel. Y el calificativo fiel es sumamente importante. Refleja el amor de Dios expresado en Jesucristo. Refleja su misericordia y su gracia para toda la creación. Dios es fiel, querido hermano. Dios no falla. Y eso demuestra que el evangelio es un reflejo de su amor. Por eso es que Juan 3:16 habla de que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. Por eso es que la Biblia enfatiza que Dios es amor. Y Dios es amor y Dios es fiel. ¿Es fiel por qué? Porque cumple sus promesas. El evangelio no fue un hecho aislado. Fue el plan de Dios trazado en la eternidad. El plan de Dios que le reveló a Abraham diciéndole, te haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición y en tu simiente, que dice Pablo en Gálatas que no era la nación de Israel, que era Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que a nosotros, dice Pablo, los gentiles nos alcanzó la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque esa bendición que vendría a través del Mesías llevó a los creyentes, a nosotros, los que somos no parte del pueblo de Israel, los gentiles, y fuimos salvos a través de él. El evangelio, mi querido hermano, que esa buena noticia nos recuerda que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. Como dice el Salmo 46:1, ¿qué dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que Dios es fiel. Y eso es el reflejo de su amor. Así que, mi querido hermano, la palabra fiel que Pablo le predicó a los creyentes, y especialmente que estaba hablándole y animándole a Timoteo que la dijera, refleja el amor de Dios por la humanidad, por el ser humano perdido. La segunda idea, esta palabra fiel, que es el evangelio, revela la gracia de Dios en Cristo. O sea, nosotros sabemos que la gracia, mi querido hermano, es ese favor inmerecido, ese regalo que se nos otorga, se nos da sin haber hecho nada para esto. Por eso es que la salvación es por gracia. Es algo que yo recibo, que no hice nada para ganarlo y que ya está garantizado por la persona que lo entrega. Eso es la gracia de Dios. Ese favor otorgado que no se hace nada para merecerlo. Gracia significa que yo recibo algo que no merezco también. Y es la salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso el versículo 15 dice que Cristo Jesús vino al mundo. Esa es la palabra fiel. Que Cristo Jesús vino al mundo. Y Él vino en cumplimiento de las promesas. La promesa que le hizo Abraham, que ya mencionamos, Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, mi querido hermano, Pablo explica con una claridad enorme lo que significa esa promesa, lo que significa esa revelación de la gracia de Dios en Cristo. Dice Gálatas 3:13 y 14. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que colgare en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos por la fe la promesa del Espíritu. Pablo menciona tres aspectos bien importantes de la gracia de Dios. Primero, Cristo nos redimió. Él pagó el precio necesario para darnos la libertad de la esclavitud del pecado y especialmente para liberarnos, dice Pablo, de la condenación de la ley. Porque si bien la ley de Dios fue dada al pueblo de Israel,
no fue el medio de salvación. La ley era el espejo que le mostraba a la nación de Israel la voluntad de Dios. ¿Quién es el Dios con el que estaban tratando sus demandas? Y esa ley misma daba la provisión para el sacrificio, para las cosas que el pueblo tenía que hacer y para guiarlo a la fe y al encuentro con su Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, la ley es un espejo que nos dice que somos pecadores y que Dios es santo. Pero al mismo tiempo, al mirarme a mí mismo, me hace mirar a Cristo, quien cumplió la ley por mí, quien me liberó de la maldición y quien me trajo bendición a través de su muerte, sepultura y resurrección en la cruz. Ese es el Evangelio. La ley me condena, pero la gracia de Dios en Cristo me salva de esa ley que también me condena. La ley que es buena y santa, dice Pablo, pero que al mismo tiempo me menciona que soy pecador y que estoy condenado, me lleva entonces a recibir por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, el sacrificio que me perdona, que me salva y que me libera. Eso es el Evangelio. Querido hermano, dice Pablo que no solamente nos redimió, nos compró, sino que hizo posible que la bendición que Dios le dio a Abraham llegase a nosotros los gentiles. Y es la bendición a través de la simiente que es Cristo. Y es la bendición de estar en el pueblo de Dios, de ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Querido hermano, Cristo vino a salvar a todo el mundo, judíos y gentiles, y a traernos la bendición de Abraham que nos alcanza. No somos el pueblo físico de Israel, pero somos el pueblo espiritual de Dios. Hemos sido incorporados a la iglesia, hemos sido tratados como hijos adoptivos del Padre. Y en tercer lugar, dice Pablo, recibir la promesa del Espíritu. Por eso es que Cristo le dejó a sus discípulos: cuando yo me fuere, les enviaré otro consolador, quien vendrá detrás de mí, quien les enseñará todas las cosas y quien guiará a la iglesia de Cristo. En tercer lugar, mi querido hermano, la tercera enseñanza que hay en ese pasaje es que esa palabra fiel, que es el Evangelio, refleja la necesidad del ser humano. Refleja el amor de Dios, refleja la gracia de Dios en Cristo, pero refleja mi necesidad como ser humano. Dice el texto que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo no vino como un reformador. Jesús no vino como un buen maestro de religión. Jesús no vino como un campeón socialista a repartir la riqueza equitativamente. Él no vino a eso. Él no fue un comunista. Él no fue un socialista. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él no vino como el profeta Mahoma, quien es el falso profeta del Islam. Él no vino como eso. Él vino como el Mesías Redentor, a salvar a los pecadores de la condenación eterna, a salvarnos a usted y a mí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, no solamente vino a salvar, sino que vino a buscar, a recoger, a traer hacia Él lo que se había perdido. Querido hermano, no vino como buen hombre. Él vino porque usted y yo tenemos una deuda con Dios. Y Él vino a pagar esa deuda. Y Él vino, y esa venida refleja nuestra necesidad de ser salvos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, querido hermano, esta palabra que es el Evangelio, dice Pablo, es digna de ser recibida por todos. Por eso él empieza: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La dignidad del mensaje no radica en el mensajero, sino radica en aquel a quien Dios envió, a Jesucristo.
El poder no radica en el mensajero, en nosotros. Radica en el mensaje que dice Pablo, que es poder de Dios para salvación. Para salvar a cada raza, a cada estrato social, sin diferencia. Mi querido hermano, sin demeritar la necesidad de un comunicador, nosotros, que viva el Evangelio, que viva ese mensaje, sin demeritar eso, el poder no radica en el mensajero, sino en el mensaje que salva y que transforma vidas. En eso radica. No está en mí, sino en Cristo. Por eso Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios es fiel, su palabra es fiel, su palabra es digna de ser recibida por todos. Se me cayó el micrófono. La palabra de Dios refleja la necesidad del ser humano de perdón, de reconciliación. El Evangelio es un reflejo de su gracia y de su amor por nosotros. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Ya recibiste la palabra del Evangelio para salvación? ¿Tienes seguridad de vida eterna en Jesucristo? Porque de nada vale haber comunicado el mensaje de Dios en esta mañana y tú no tienes esa relación con Dios. Si no es así, te invito hoy a que te arrepientas de tus pecados, a que recibas a Cristo por la fe para salvación, a que vengas a Él, fuente de vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, por tu misericordia y por Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, bendice al pastor, a su familia y bendícenos a nosotros, tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.